En esta parábola de las 10 vírgenes, Jesús clarifica lo que significa estar listo para su regreso y cómo vivir hasta que Él venga. Jesús nos enseña que cada creyente tiene que ocuparse de su condición espiritual. Jesús establece la comparación del reino de los cielos con una boda hebrea. En la cultura judía, una pareja mantenía su noviazgo por largo tiempo antes de contraer nupcias, y la promesa de compromiso era un pacto similar a los votos del matrimonio. Llegada la fecha establecida en el compromiso, el novio salía de su casa e iba a casa del padre de la novia, donde ésta estaba para tomarla como esposa. Juntos se dirigían primero a la casa del novio que había preparado para ella y luego al lugar donde se celebraba el banquete nupcial, acompañados de un cortejo de amigos y amigas, tanto del novio como de la novia. Normalmente iban con lámparas encendidas, no solo para iluminar el camino al lugar del banquete, sino para hacer visible la comitiva que acompañaba a los desposados. Jesús comparó el reino de los cielos en una etapa futura, con la celebración de una boda. La comitiva se formaba por un grupo de mujeres, vírgenes, doncellas, amigas de la novia, que esperaban la llegada del esposo y de la esposa, después de haber ido a la casa donde vivirían, en un determinado lugar del camino previamente establecido, para acompañarlos al banquete de las bodas, que era una celebración larga y que duraba varios días. Aquí la comitiva estaba formada por 10 doncellas. Las 10 jóvenes estaban provistas de lámparas que encenderían cuando el novio y la novia llegasen al lugar donde ellas los esperaban, las cuales, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del novio. En la parábola, la preocupación de las vírgenes era estar apercibidas para la llegada del esposo, pero no para su regreso. Luego de la presentación de las circunstancias ocasionales, pues se detalla esa condición personal de cada una de las personas que formaban esos dos grupos. Aparentemente eran iguales, porque las 10 estaban esperando el momento de la llegada del cortejo nupcial. Sin embargo, había notables diferencias entre ellas. Eran exteriormente iguales, pero espiritualmente diferentes. A una se les reconoce la condición de prudencia, pensamiento equilibrado, 5 de ellas eran prudentes. A las otras se les califica como insensatas, faltas de sabiduría, 5 de ellas eran insensatas. El significado de insensatez, a la luz de la Biblia, es el de quien no presta atención a las cosas espirituales conforme al pensamiento de Dios. La característica principal de las insensatas era la de una actuación descuidada. Cuando tomaron las lámparas, no tomaron con ellas aceite. Era un sinsentido que tomasen las lámparas cuya misión es alumbrar y olvidasen el aceite necesario para ese menester. Las lámparas eran propiedad de cada una de las vírgenes, por tanto, eran responsables de su debida preparación. Por un tiempo pasaría desapercibida la falta de lo necesario para alumbrar, pero quedaría evidenciado cuando fuese necesario encender la lámpara. La mayor necedad del hombre es el olvido voluntario de Dios. Es el necio el que dice no hay Dios, no tanto en el sentido de negar su existencia, sino de no reconocerlo como necesario en la vida. El pecado del hombre es una insensatez, porque expresa una evidente locura. Las prudentes actúan como corresponde al ejercicio de un sano juicio personal. Ellas saben que las lámparas solas no tienen ninguna utilidad si los depósitos del aceite no están llenos. No sabían tampoco cuánto tiempo se invertiría entre la llegada del cortejo nupcial y el trayecto hasta el lugar de la celebración del convite. Por tanto, tomaron provisión abundante de aceite en los recipientes de las lámparas. Dice, tomaron aceite en los depósitos junto con las lámparas. Las vidas de los representados por la figura de las 5 prudentes evidencia la realidad espiritual de una verdadera conversión. El hecho mismo de ser considerados por el Señor como prudentes expresa la realidad de una dotación de sabiduría espiritual, consistente en el temor de Dios y en la aceptación de cualquiera de sus disposiciones y advertencias.
Tal y como nos dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. No solo tenían lámparas, sino provisión de aceite con ellas. El aceite es figura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en todo aquel que cree en Cristo, como nos lo recuerda el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. La presencia del Espíritu Santo es indispensable para el nuevo nacimiento. Dice en Juan capítulo 3, versículo 5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Solo es renacido el que nace del Espíritu. Es el Espíritu el que capacita al creyente para su testimonio y el servicio al Señor. En la parábola, el aceite simboliza la acción interna de la gracia por medio del Espíritu. No cabe duda que para poder brillar en las tinieblas es preciso el poder y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando el Espíritu no está presente en la realidad de la vida, toda forma de piedad es mera apariencia espiritual, fruto y resultado del esfuerzo humano, pero no de la gracia de Dios, es decir, esa apariencia, una apariencia externa de piedad. La vida de testimonio descansa en el amor. Pablo lo enseña con énfasis notorio. Cualquier servicio fuera del amor es mero ruido que molesta a Dios y molesta a los hombres. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es el primer versículo del capítulo 13 de 1 Corintios que nos habla Pablo. El verdadero amor se comunica también por medio del Espíritu, derramándolo en abundancia en ese corazón regenerado, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Romanos 5:5. La lámpara es figura del corazón del cristiano que debe estar siempre preparado y diligentemente guardado, como nos recuerda también Salomón en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ante el retraso del esposo, uno de los grupos descubre un problema común en el momento de aprestarse a preparar sus lámparas. Se dan cuenta que sus luces se están extinguiendo. La causa no era otra que la falta de aceite en el vaso de cada lámpara. Sin el combustible, las mechas dejaban de alumbrar. Sin embargo, las que pertenecían a las prudentes no solo seguían alumbrando, sino que al prepararlas alumbraban más. La parábola concluye con una enfática exhortación que el Señor establece a modo de mandamiento. Velad porque no sabéis el día ni la hora. El mandato es a velar continuamente porque se desconoce el momento en que vendrá el Señor de nuevo. El mandamiento a velar no significa solo estar despierto, sino que expresa una oposición al acto de dormir, que permita estar atento y expectante de modo que no pueda ser hallado desprevenido. Como se ha dicho antes, nadie conoce el tiempo en que se producirá la segunda venida del Señor, salvo el Padre. Las señales que Jesús anunció y que precederán a ese acontecimiento deben ponernos en expectativa a quienes estamos en el mundo de aquellos días, debido a las circunstancias adversas, a los conflictos del tiempo que estamos viviendo y al encuentro selectivo que se producirá en el retorno del Señor. Se establece ese mandamiento de velar, de orar sin cesar. Debemos vivir expectantes y en oración, esperando con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo y también que nos encuentre con las lámparas provistas de aceite. Que el Señor os bendiga y que realmente estemos expectantes en oración continua delante del Señor.